Quiero tocarles un tema que lo he titulado ¿Cómo controlar tus pensamientos y emociones? ¿Cómo controlar tus pensamientos y emociones? Hoy en día, a causa de todo lo que está sucediendo, el encierro, la cuarentena a causa del COVID, de la pandemia, la crisis económica que está afectando a mucha gente, lo que escuchamos de cómo los centros de salud, las UCI, están colapsando. Ahora el tema político es una reforma tributaria, hay huelgas, hay paros, hay protestas y evidentemente hay malas noticias que nos llegan a nosotros. Y hoy en día la gente, a causa de esas malas noticias, está entrando a algo que se podría llamar crisis emocional. ¿Qué son las crisis emocionales? Es un conjunto de reacciones físicas, pensamientos o emociones que se presentan ante una situación que nos pone en peligro o amenaza nuestra integridad. Por ejemplo, el temor. El temor es un estado de crisis emocional y un temor no manejado genera inseguridad en las personas. Por ejemplo, la frustración. Y la frustración genera impotencia. También los miedos. Esos miedos que llegan a generar pánico en la vida de una persona o sentimientos de soledad que generan un vacío interno, es una emoción, o el sentimiento de preocupación, me siento preocupado. Y esa persona preocupada puede entrar en un estado de ansiedad. O también aquella persona que comienza a sentir el afán, la impaciencia. Y eso comienza a generar un estrés en la vida de las personas. Y las personas, al no saber manejar estas emociones, se desestabilizan, produciendo en algunos desesperación. Cuando miramos la sociedad, hay un grupo muy grande de gente en estado de desesperación. Y esa desesperación es como una turbulencia en el interior del ser, de la persona, y esa persona en turbulencia, en desesperación, llega a su casa, es un padre de familia, o es un esposo, o es un hijo, y ahora se está hablando mucho de la violencia intrafamiliar. Se decía que en este tiempo de la pandemia, la violencia intrafamiliar ha crecido a un 170%. Hay una sociedad en desesperación, por eso han crecido los hurtos, los atracos, la violencia. Miremos las noticias y se evidencia un auge de desesperación a causa de crisis internas en la vida de las personas. Hay otras personas que a causa de esas crisis somatizan. Entonces ahora tienen ataques de nervios, les duelen la columna, el cuello, hay dolencias, un estrés que ahora se refleja en la salud. Hay personas que no duermen, tienen insomnio a causa de las crisis, los pensamientos, todas estas emociones revueltas, y también pueden producir negativismo. Yo creo que hoy en día vivimos en un ambiente de pesimismo. Vaya y hable con el vecino suyo, hable con el taxista, hable con su hermano, hable con su primo o su compañero de trabajo, y hay un ambiente de pesimismo. Y entonces esas crisis se producen en la vida de una persona principalmente por las malas noticias que nosotros vemos, oímos o vivimos. Esas turbulencias internas, esas crisis emocionales vienen a nosotros precisamente por esas malas noticias. Esas malas noticias insertan en nuestra mente pensamientos.
Y a los pensamientos le siguen las emociones. Entonces, si a usted le llega una mala noticia, mire, nos van a encerrar el fin de semana, o lo despidieron de su empleo, o esto o lo otro, una mala noticia, ese pensamiento ahora se incuba en su mente y por supuesto lo sigue una emoción que es la tristeza, la preocupación, la ansiedad, la desesperación, el estrés. Pero me impacta mucho como la Biblia habla al respecto, hablando de la vida de David. El Salmo capítulo 112, versículos 7 al 8. Dice la palabra: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Es decir, que a David le llegaban malas noticias. Pero ¿a qué se debía la firmeza de David? ¿Por qué su corazón estaba confiado? ¿Por qué se sentía seguro y no temía? Y la gran respuesta de esto era por su manera de pensar. Siempre lo que va a determinar nuestra condición serán nuestros pensamientos. Por eso tus pensamientos dirigen los pasos de tu vida. Déjeme explicárselo de esta manera. Hace un tiempo me llegó una mala noticia, un problema que se había presentado, delicado, que había que resolver. Y recuerdo que en esa ocasión estaba con mi esposa, estábamos con mis hijos, estábamos en un tiempo de familia, de descanso, y ¡pum!, me entra la llamada, la mala noticia. Y recuerdo de que, por supuesto, esa mala noticia entra como un pensamiento, ¡pa!, entra. Y claro, la calma, el disfrute de estar en mi casa con mis hijos, como que entra esa turbulencia. Y parece que una reacción natural en nosotros es de una, ¡pum!, preocuparnos. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a solucionar esto? Pero allí es donde nosotros debemos de aprender a controlar esos pensamientos. Y en ese momento de preocupación, de una me surgió otro pensamiento. Y yo me dije a mí mismo: Samuel, hoy no vas a poder resolver nada. Mañana atiende ese asunto. Entonces yo comprendí ese mensaje. Realmente con preocuparme hoy no saco nada. Voy a perder mi momento con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, mi tiempo de descanso por andarme preocupando en algo que mañana tendré que resolver. Así es que me voy a preocupar mañana. Y eso como que fue, ¡pum!, saqué el pensamiento y controlé la emoción. Y recuerdo que me desconecté de esa situación. Sencillamente disfruté el tiempo, mi familia, me acosté a dormir, dormí como un bebé. Porque yo duermo como un bebé. Mi esposa lo sabe. Un bebé que ronca, no, ronco muy poco. Y al otro día me levanté e inmediatamente mi pensamiento y mi reacción era: voy a ir a la presencia de Dios. Voy a ir a tener un tiempo con Dios. Voy a presentarle esta situación a Dios y voy a resolver este tema de manera diligente. Y así se lograron resolver los asuntos. Yo creo que allí es donde se evidencia si nosotros tenemos mentalidad de huérfanos o tenemos mentalidad de hijos. Porque vivimos en un mundo que es como un gran orfanato, que está poblado de huérfanos. Pero dice la palabra que usted y yo, por la fe en Cristo, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Entonces, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Ya no somos huérfanos, sino que somos hijos.
El otro día en la casa estaba lloviendo muy duro, ya eran como las 8 de la noche. Estábamos todos en la casa, los niños estaban despiertos y ¡plum! Se fue la energía. Y claro, nuestros niños son niños pequeños. Y yo me pregunto, ¿qué siente un niño que está en un cuarto solo y ¡pum! Se va la energía, todo oscuro? Ese niño está experimentando una mala noticia, se fue la energía. Pero el niño, hay una reacción a esa situación. Cualquier niño va a reaccionar, ¡pum! Se asusta. Pero ¿qué hace un niño cuando vive ese momento? Cuando sus padres están en el otro cuarto, hay una reacción natural en ellos porque ellos tienen una mentalidad de hijos, no de huérfanos. Entonces la reacción natural es correr donde están los papás. Y cuando ellos corrieron donde estábamos nosotros, se tranquilizaron. Pasaron como 2 horas en los que no había energía, prendimos unas velitas y nos quedamos todos en un mismo lugar compartiendo, molestando. Ya la oscuridad, el apagón pasó a un segundo plano y ahora estábamos junticos disfrutando. Este es un gran mensaje, porque ¿a quién tenemos nosotros para acudir en los momentos de dificultad? ¿Tenemos mentalidad de hijos o mentalidad de huérfanos? Porque un huérfano viene a ser como un niño solo en una casa que le sucede lo mismo. Ese niño está solo, ¡pum! Se fue la energía. Ese niño no tiene dónde correr. A causa de eso entra en pánico, entra en una crisis. No sabemos qué pasa con ese niño, pero sería muy triste la situación. Por eso yo le tengo una buena noticia en este día, y es que usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo tenemos a quien acudir. Usted y yo tenemos a quien buscar. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es tu Padre celestial. Él cuida de ti. Él está como protector, como proveedor, como libertador para cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de mentalidad tenemos? Un sabio dijo: quien controla tu mente dirige tu vida. Ahora, ¿cómo trabaja el diablo? Precisamente el diablo lo que busca es alejarte de Dios. Porque la persona que se comienza a alejar de Dios es aquella persona vulnerable a Satanás, y Satanás siembra en él el espíritu de esclavitud, de orfandad, que produce temor. Por eso el diablo va a hacer hasta lo imposible para hacerte creer que no necesitas orar, que no es necesario. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué vivir en santidad? No, eso no, deja de ser religioso. Pero lo que está haciendo es alejándote del Padre, quitando la paternidad y poniendo la orfandad. Y hoy nos encontramos en un mundo, le repito, como un gran orfanato, donde hay malas noticias, pero la gente está en crisis, porque no tienen a quién acudir. Y ahora el enemigo pone la mentira, su engaño. Es como un niño solo, abandonado, que no tiene un acudiente, que no tiene a quien buscar, y entra la crisis. Por eso, para nosotros poder controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones, debemos de aprender a hacer 3 cosas en nuestra vida. Y le quiero enseñar al respecto en esta oportunidad, para usted poder desarrollar una mentalidad de hijo, no de huérfano. Aprender a controlar sus emociones, sus pensamientos, y aprender a caminar en victoria. Lo primero que necesitamos es aprender a oír a Dios. Diga conmigo eso: aprender a oír a Dios. Espero que esté tomando nota. Cuando usted venga a este lugar,
Los que están allá en casa conectados, siempre que se siente a oír, siéntese a aprender la palabra, aprender. Porque un pequeño lápiz vale más que una memoria grande. Aprender a oír a Dios. Así como nosotros oímos al mundo, oímos la sociedad, oímos al cónyuge, oímos a los hijos, oímos las noticias, oímos las redes, hay que aprender a oír a Dios. Porque así como una mala noticia te desestabiliza, una palabra de Dios te estabiliza. Son como dos pensamientos. Yo recuerdo hace unos días, cuando otra vez comenzaron a hablar de otro pico de la pandemia, de encierro, de esto, de lo otro, wow. Yo creo que todos dijimos, no es posible, otra vez. Y de esa noticia, la manera natural es que produce en uno una preocupación. Uno tiene responsabilidades, una iglesia, un ministerio, gente, una familia, hijitos, cosas, proyectos. Y de una vez, otra vez encierro. Pero viene una palabra de Dios. Una palabra de Dios que calma la tempestad que produjo la mala noticia. Y la palabra de Dios que vino a mi corazón, que vino a mi mente fue: ¿por qué te preocupas, Samuel? Dios me habló y me decía: Samuel, yo estoy en control. ¿Hace cuánto tiempo ya ha pasado de esta pandemia? Si usted recuerda, en el mes de abril, hace un año, era donde estábamos escuchando noticias como estas de encierro, de no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, cómo iba a ser hace un año. Y Dios me decía: ¿ha pasado un año y no te he sostenido? ¿Ha pasado un año y no he cuidado de ti? ¿Ha pasado un año y no te he respaldado? Y cuando vino esa palabra, es como una palabra que se pone por encima del pensamiento, que quiere generar preocupación, y las aguas se calman. Yo me calmo, no entro en crisis, Dios toma el control y me da paz. ¿Qué tan importante es nosotros tener una conexión con Dios? Por eso el salmista David, en el famoso Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar, no visitar, habitar. Tú tienes que aprender a tener una relación no esporádica, sino permanente con Dios. Donde en medio de la mala noticia, de la preocupación, del desafío, la llamada que te entró, Dios está ahí contigo. El Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros, hablarnos, recordarnos. El año pasado, cuando entró toda esta situación, ¡pum!, vino una palabra de Dios a mi vida y Dios me decía: no se duerme el que te guarda. ¡Pum!, esa palabra me calmó. Dios está en control, Dios está conmigo, Él cuida de mí, Él es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es el que me sana, Él es el que me protege, Él es el que me sostiene, Él sigue sentado en el trono. ¡Pum!, esa palabra de Dios calma mi tempestad. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Por eso necesitamos desarrollar una mentalidad bíblica basada en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de sus promesas y en el conocimiento de su poder. Jesús un día en el libro de Lucas le habló a sus discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 47, Lucas capítulo 6, 47 al 49. Jesús dice: todo aquel que a mí viene y oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Lo que a ti te va a sostener firme sobre la roca es la palabra de Dios oída en tu espíritu y en tu corazón. La palabra de Dios. Y esa palabra, dice aquí el texto, tienes que oírla y practicarla. Porque si Dios te dice, yo estoy en control, ¿por qué sigues descontrolado? Yo soy tu proveedor, ¿por qué estás en angustia? No te comportes como un huérfano. Tú eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y cuando tengamos esa mentalidad sembrada en la palabra de Dios, llegará la mala noticia, pero tú estarás firme sobre la roca que es Jesucristo. Dele fuerte aplauso al Rey de Reyes. Lo segundo que tenemos que hacer para controlar nuestros pensamientos y emociones es tener una mente madura. El libro de Colosenses capítulo 14 versículo 20 dice la Biblia: no seáis, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Diga conmigo eso: maduros en el modo de pensar. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿A ser qué? Maduros. Algo que sabemos y que entendemos es que la madurez en la vida de una persona no necesariamente se desarrolla con la edad. Hay jovencitos de 16 años más maduros que un hombre de 50. Y allí es donde Dios nos llama como hijos de Dios a desarrollar madurez. Porque aunque somos hijos, no estamos exentos a atravesar momentos de dificultad. Yo a mis hijos los cuido, oro por ellos, los protejo. Y seguramente les voy a evitar muchos problemas o crisis. Pero ellos no están exentos a atravesar sus propias crisis. Sus momentos de dificultad, sus momentos de temor, de adversidad o de problemas. Pero ¿en qué se evidencia una persona con una mentalidad inmadura? Una persona con mentalidad inmadura se desborona fácilmente frente a las dificultades. Cae en crisis fácilmente. Una persona con mentalidad inmadura es muy reactiva, actúa sin pensar. Es decir, es impulsivo, compulsivo. Y una persona con mentalidad inmadura es aquella que se deja controlar por las emociones. Todos nosotros somos personas emocionales. Si nos dan una buena noticia nos ponemos alegres, pero si nos dan una mala noticia nos ponemos tristes. Son las emociones. Y no se trata de reprimir las emociones. Se trata es de que no nos controlen. Tú puedes atravesar un momento difícil y ponerte triste, pero si no controlas la tristeza te lleva a la depresión. Tú puedes en un momento sentir miedo, pero si no controlas el miedo te lleva al pánico. Y la gente anda enferma en sus emociones porque las emociones los controlan. Y eso es una evidencia de una persona con mentalidad inmadura. Ahora, ¿qué es una mentalidad madura? Una persona con mentalidad madura no es
reactivo, no es impulsivo, sino que cuando le llega la mala noticia, esa persona reflexiona. Como el ajedrecista al que le hacen una jugada, pero no reacciona, analiza el panorama. ¿Cómo eres tú? ¿Reactivo, impulsivo? ¿O analizas la situación? Una persona con mentalidad madura es aquella que busca soluciones. No se hunde en las emociones, sino que tiene una capacidad de sobreponerse. Eso se llama a nivel psicológico resiliencia. Es sobreponerme a los obstáculos, a los problemas. Es mirar más allá. Es mirar en la crisis qué oportunidad hay. Eso es una persona con mentalidad madura. Es una persona también que habla fe. Porque es más fuerte lo que cree que lo que está viviendo. Es más fuerte la verdad bíblica que la realidad que puede estar experimentando. Y allí es donde la Biblia nos llama a declarar en fe. Fe no es negar tu realidad. Fe es declarar la verdad en medio de tu realidad. Una persona puede estar enferma y no se trata de que la fe ignore la realidad y diga, no, yo no estoy. No, si estás enfermo, pero en tu enfermedad, ¿qué estás declarando? ¿Muerte o vida? Porque esa persona con esa mentalidad madura declara en fe y esa boca se convierte en una boca profética, creadora de milagros, y Dios interviene a favor de él. ¿Sabía usted que una vida de reino se evidencia en tu vocabulario? ¿Se evidencia en lo que tú hablas? Por eso alguien decía, yo hablo con usted 10 minutos y sé quién es usted. Una persona de reino declara las verdades del reino, que es la palabra de Dios. Una persona madura también actúa con sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con cautela, con prudencia. Toma decisiones correctas. Listo, llegó el problema, llegó la mala noticia, llegó la crisis. ¿Cómo enfrento? ¿Cuánta gente hoy en día anda desbocada? Ni se cuidan, tomando malas decisiones, y la peor decisión del ser humano es no buscar de Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa mente madura? ¿Cómo? Por un lado, cuando convertimos las experiencias en aprendizaje. Es decir, una persona madura cuando aprende de los errores. Todos aquí hemos cometido errores, pero el necio es el que no aprende. El que sigue cometiendo los mismos errores. El que sigue fallando con su boca. El que sigue fallando por su imprudencia o por ser compulsivo, reactivo, emocional. Pero por supuesto, se llega a una mente madura a causa de que Dios trabaje en nosotros por medio de procesos de formación, donde Dios comienza a formar en nosotros el carácter de Cristo. Entonces comenzamos a ver las cosas como Cristo las vería, comenzamos a hablar como Cristo hablaría, comenzamos a comportarnos como Cristo lo haría. Cuando uno ve a Cristo en la tierra, lo ve con una mentalidad muy madura. Y Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero también la mentalidad madura es producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. El fruto que Dios comienza a trabajar en nuestro interior y comienza a evidenciarse en nuestro exterior. Y en tercer lugar,
Podemos controlar nuestros pensamientos y emociones. ¿Cómo? Sometiendo todo pensamiento a Cristo. Eso es lo que debemos de hacer, someter todo pensamiento a Cristo. Algo que necesitamos entender es que Satanás, la manera de atacarte a ti es por medio de pensamientos. Por eso nosotros debemos de evaluar qué pensamientos hay en nuestra mente. ¿Qué pensamientos hay en ti hoy? ¿Pensamientos de derrota o de victoria? ¿Pensamientos de abundancia o de escasez? ¿Pensamientos de santidad o de pecado? Entonces note que usted va a enfrentar la vida es de acuerdo a sus pensamientos. El problema no radica fuera de ti, sino adentro de ti. Porque la manera en que tú piensas va a determinar la manera en que tú enfrentas las cosas en la vida. Por ejemplo, si usted tiene la misma Biblia que yo tengo, usted debería entender todo lo que está pasando afuera. Y cuando Satanás quiera asustarte, quiera engañarte, quiera manipularte, quiera asustarte, nosotros deberíamos actuar con un conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. La Biblia, escúchame bien, es un libro de verdades absolutas. Y lo que no concuerde con esta verdad es mentira, punto. Por eso una persona con mentalidad bíblica es una persona con criterios de la verdad de Dios. La Biblia es una brújula que direcciona al cristiano en lo que debe de hacer o no. Por eso la Biblia es un manual de vida. La Biblia es una fuente de conocimiento que te da sabiduría, entendimiento, revelación. Y ahora entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Jesucristo profetizó de estos tiempos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Jesús dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy en día nos encontramos en un mundo pluralista, es decir, hay una cantidad de conceptos, de ideas, pensamientos, filosofías. Pero yo le quiero decir algo. Lo que a usted le llegue a su mente y no concuerde con la palabra, sencillamente tome ese pensamiento y sométalo a la obediencia a Cristo. Dice la Biblia en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No sean niños fluctuantes. La única manera, y se lo digo con amor, de usted caminar en victoria en medio de este mundo como está, es desarrollando una mentalidad madura, bíblica y de reino. Pero si usted es víctima de sus emociones, desconocedor de la palabra, y actúa como niño, el mundo se lo va a devorar. ¿Qué necesitamos? Tener una mente que Dios desarrolle en nosotros sus verdades, y todo lo que no concuerda con esta palabra, entonces la desechamos, la sometemos a Cristo. ¿Qué pensamientos hay en tu mente hoy? ¿Hay pesimismo? ¿Por qué? ¿Acaso a Dios se le salieron las cosas de control? ¿Hay pensamientos de derrota? ¿Por qué? ¿De pobreza? ¿Por qué? ¿De fatalidad? Cristianos con baja autoestima,
desilusionados de la vida, con soledad, en tristeza, en angustia. Y allí es cuando el cristiano reacciona y dice: yo no debería estar pensando así. No. Así es que someto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y quisiera terminar leyendo el libro de Mateo capítulo 6, verso 31 al 34. Dios hoy te dice a ti: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los impíos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.